Nosotros encima hojas de vida. Como Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Qué pena que me tuve que conectar de acá. Hola, buenos días. Del celular porque el computador me está presentando fallas. Pero bueno, la idea es que estemos en la charla, en la capacitación. Hoy vamos a tener una charla muy positiva y de mucho conocimiento para todos nosotros. Vamos a tener un tema de mitos y realidades de todo lo que tiene que ver con la vacunación. Yo creo que es un tema que nosotros estamos viendo en redes, en noticias, entre familiares. Entonces yo creo que es la oportunidad también. Por eso les escribí que sería bueno si la charla la pueden ver en familia también, porque de pronto tenemos a esos hermanos, a esos tíos, a esos padres que tienen dudas o inquietudes con la vacunación. Aprovechar que nos acompaña la doctora Diana Paola Ortiz, especialista en todo este tema de COVID y de vacunación, para que nos aclare como esas dudas o esas inquietudes que tenemos al respecto. La idea es que sea también tipo conversatorio. Si tenemos dudas, alcemos la mano y yo entonces voy hablando con la doctora para que nos vaya despejando esas dudas. Doctora, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno pues volverlos a acompañar en este espacio. No sé si ellas están viendo de pronto la presentación. Yo, eso ya quedó bien. Por aquí. Listo. Entonces, bueno, la idea pues el día de hoy es vamos a hablar sobre mitos y realidades de la vacunación del COVID-19. Como les decía, Carolina va a ser un poquito conversado. Yo lo preparé con algunas preguntas que creo que nos hemos hecho todos sobre este tema de vacunación, sobre el COVID, lo que viene. Y entonces, para que si tienen alguna inquietud, pues no puedo ver las manitos, de pronto Carolina, si me ayudas ahí con eso, pero la idea es que vamos a ir desarrollando como unas preguntas y vamos a ir conversando. Listo, es importante durante este espacio les van a compartir un link para las asistencias. Vamos a grabar por si alguien quiere acceder posteriormente al video. También al lado derecho está el chat por si quieren ir haciendo las preguntas ahí. Y los invitamos desde ARL Sur, hay un micrositio, yo ahorita les voy a mostrar, este micrositio no necesita clave, puede ingresar cualquier persona y hay una información muy interesante sobre COVID y en este capítulo que digamos de vacunación. Les voy a proyectar un video, me dicen si escuchan. Si cuidas tu salud, sabemos que si cuidas tu salud y la de los demás, usas el tapabocas, bajar la guardia y crees que juntos venceremos al COVID-19, le dices sí a la vacuna. Porque sabes que es la forma más efectiva de reducir contagios, haciendo que tu cuerpo esté preparado para combatir el virus. Actualiza tus datos en fssura.com y dile sí a la vacuna para seguir cuidando tu vida. Aprende e infórmate sobre la vacuna en segurosura.com.co/COVID. Sabemos que si cuidas tu salud y la de los demás. Entonces, el objetivo de la charla hoy es que conozcamos una información veraz y oportuna sobre el tema de la vacunación, que nos permita aclarar y derrumbar esos mitos y podamos tomar las decisiones como personas y como familias sobre el tema de la vacunación y los cuidados que debemos de seguir teniendo a pesar de que estemos ya en el tema del Plan Nacional de Vacunación, pero la idea es que hay que seguirnos cuidando. Entonces, que con esta información ustedes tengan como todas las claridades y la certeza de cuál es la mejor decisión con el tema de la vacunación. Y voy a empezar con una pregunta, es cómo queremos vivir este año 2021. Sabemos que el 2020, digamos, fue un año muy distinto a lo que veníamos
Es primera vez, digamos, que para esta parte del continente tenemos una pandemia de este tipo. Creo que a nivel mundial también no la habíamos tenido de esta manera, aunque ya habían otras pandemias. Entonces fue un año de muchas incertidumbres, de una palabra que está de moda, que es reinventarnos, pero tenemos que ir mirando cómo vamos a aprender a vivir con un virus que sabemos que no se va a ir, como muchos virus, ¿cierto? Entonces, nos queremos asegurar de vivir y aportar al bienestar y a la competitividad de nuestros afiliados y de nuestras empresas como Giga, y vamos a promover desde Sura todo el tema de bienestar común, que es la salud, porque tenemos que sanear un tema de economía y de reactivación económica. O sea, debemos ir cuidándonos, pero también tenemos que ir cuidando el tema de economía y de reactivación. Y debemos de sumar esfuerzos con el tema de vacunación, porque en las encuestas que se han realizado en el país, el 40% de la población está renuente a vacunarse contra el COVID-19. Entonces es un porcentaje muy alto. Pensamos que en la medida que la gente se vaya informando de fuentes confiables y en estos espacios que son ganadores, la gente va a ir empezando a ver la otra cara del tema de vacunación y la parte positiva que es la vacunación y la parte positiva de seguirnos cuidando. Hoy estamos cumpliendo 396 días de haber tenido el primer caso de COVID en Colombia, que fue el 6 de marzo del año pasado. Colombia ha tenido hasta el momento ha tenido confirmados 2.456.000 casos. En este momento tenemos 57.000 casos activos y hemos tenido 64.000 muertes. Y está distribuido pues en todo el país. No hay zona pues que digamos que en este momento no ha tenido casos de COVID. Y esto que ha exigido a nivel mundial y en Colombia, nos ha exigido a la comunidad científica buscar estrategias de prevención y respuestas terapéuticas, y ahí ha surgido el tema de la vacunación eficaces y seguras para las personas. Y la pregunta que nos venimos haciendo desde el año pasado es ¿por qué se produjo esta vacuna de COVID tan rápido con respecto a otras enfermedades que vienen hace mucho tiempo y que pronto ahora todavía no hay vacuna? Entonces, para eso les voy a mostrar, permítanme un segundito, este video. Es probable que en estos momentos se esté escuchando mucha información sobre las vacunas contra el COVID-19. Por esta razón, aquí estamos respondiendo algunas preguntas comunes acerca de cómo se producen las vacunas contra el COVID-19. ¿Cómo se están produciendo más rápido las vacunas contra el COVID-19? Por lo general, probar una vacuna para confirmar que es segura y efectiva se hace antes de que se produzca en grandes cantidades. Debido a la pandemia y al dinero otorgado por el gobierno federal, los científicos están haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Solo se utilizarán las vacunas sometidas a prueba que hayan demostrado ser seguras. ¿Cómo se prueban las vacunas? Actualmente se están probando varias vacunas. Sí. Pruebas. Ajá. La vacuna Sí. más de una. Ajá. Primero, Exacto. una se pone con un pequeño grupo de voluntarios, luego con un par de cientos y finalmente con decenas de miles de personas. Los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19 provienen de muchas comunidades y antecedentes diferentes. Este es el mismo proceso que se utiliza para hacer las pruebas de otras vacunas. ¿Cómo se aprobarán las vacunas? En el caso de las vacunas que pasan todas las pruebas, un equipo de expertos médicos analizará los resultados de las pruebas y cómo se sintieron las personas después de haber sido vacunadas. Si la vacuna es efectiva y segura, se aprueba. Hay muchos grupos de científicos y expertos que están revisando los datos de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y haciendo recomendaciones. A la población general solo se le pondrán las vacunas aprobadas. ¿A quiénes se les pondrá primero la vacuna?
Un grupo nacional de asesoría de los CDC examina los datos y hace sus recomendaciones sobre quiénes deben vacunarse primero. Algunos grupos de personas que tienen el riesgo más alto de contraer COVID-19 o que podrían tener manifestaciones muy fuertes del COVID-19 recibirán la vacuna primero. Minnesota cuenta con un equipo de expertos que ayudarán a asegurar que la vacuna esté disponible para todos de manera justa, aplicando un enfoque de equidad en la salud. A medida que haya más vacunas disponibles, más personas podrán vacunarse, pero pasarán varios meses antes de que se cuente con suficientes vacunas para todos. Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID. Entonces, si bien este video pues es de otro país, pero nos ilustra cómo se realizó todo el proceso de vacunación y por qué se desarrolló pues en corto tiempo. Mientras pues una vacuna podría tardar 10 años en hacer todo el proceso entre la realización de la vacuna, la aprobación para en el caso del COVID-19 el proceso se redujo para algunas vacunas un año, para otras que todavía están en proceso y que se están apenas aprobando, ha tardado un poquito más. Esto logra que esto se hizo porque las etapas que se deben hacer entre la realización y la aprobación se desarrollaron diferentes fases simultáneamente. Y durante el tiempo mientras se hacía como estas pruebas en los diferentes grupos de personas que se estaba probando, la producción se fue realizando simultáneamente. Eso no se había hecho antes. Simplemente esperábamos a que la vacuna fuera aprobada para poder empezar el proceso de producción. No hubo, digamos que ese fue un riesgo que tomaron las casas farmacéuticas, aunque se podría pues perder como la producción, pero este fue otro de los motivos por los cuales las vacunas se fueron desarrollando de manera rápida. Y también se ensayaron diferentes vacunas en diferentes plataformas. Digamos que al tener el virus hay diferentes tipos de vacunas que ya vamos a ver o diferentes bases en las que se hizo la vacuna. Entonces hay virus inactivos que escoger el mismo virus y digamos dormirlo, por decirlo así. Hay otros virus que se les quita esa parte de virulencia, que son los virus atenuados, o se trabajaron proteínas. O sea, hay diferentes formas de desarrollar la vacuna que se dieron al mismo tiempo. Por eso es que escuchamos diferentes nombres o diferentes nombres de vacunas que están compuestas de diferente manera, que ya les voy a explicar esa parte. Y cómo funcionan las vacunas en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, para eso también les traje este video. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Digamos que esta es una manera muy gráfica de mostrar cómo funcionan las vacunas. Pues básicamente es que al colocarse las vacunas, el cuerpo está reconociendo ese virus sin producir la enfermedad y va produciendo, digamos, las defensas para evitar que nos dé la infección o si nos dé de una forma leve. Y viene un tema que es la inmunidad de rebaño, que hemos escuchado mucho. Entonces, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando las personas, cuando hay un virus, ¿sí? Yo puedo adquirir la inmunidad de rebaño de dos maneras. Una es
con la vacuna, o otro es que nos dé la infección de manera masiva. Entonces, aquí está ilustradito. Estos azulitos más claritos son las personas que están sanas, pero que no tienen inmunidad contra el virus. Y las personas en rojito son las que nos contagian. Entonces, cuando una persona está infectada y hay más personas sanas, pues se va a empezar a transmitir de manera exitosa esa infección, ¿cierto? Cuando nadie ha estado inmunizado, entonces empieza a propagarse el virus. Pero cuando ya empiezo a tener algunas personas vacunadas, que son las azulitas más oscuras, entonces vamos a ver que la persona que tiene la infección, pues si tiene una persona sana que no está inmune, más fácil va a transmitirse, ¿cierto? Pero si tiene una persona vacunada, pues menos, no va a haber una transmisión exitosa, ¿cierto? Pero cuando la mayoría de las personas empiezan a tener una vacunación, vamos a ver que las personas que tienen la infección, pues va a encontrarse con más personas que tienen vacunas, entonces va a ser más difícil que se vaya a transmitir. ¿Cuál es el valor estimado que tenemos para que la población, para hablar de una población que tiene inmunidad de rebaño? Entonces, para el COVID-19 se ha dicho que es el 70% de la población que debe estar vacunada. Y cuando uno mira, ya más adelante les voy a mostrar en qué consiste el plan de vacunación en Colombia, este es el porcentaje que estamos esperando para empezar a tener una inmunidad de rebaño. ¿Y por qué nos confiamos más en que esa inmunidad de rebaño sea a partir de las vacunas? Es porque con el tema del virus del COVID hemos escuchado, pues no tenemos la certeza de cuánto, de si las personas van a quedar con una inmunidad o no les va a volver a ver, no les va a volver a dar. Y aquí hay un tema de las reinfecciones. Entonces hemos visto que personas que a pesar que les haya dado COVID, vuelven y presentan el COVID-19 y en algunas veces cuando la vuelven y la presentan, esas reinfecciones pueden ser incluso hasta más severa la sintomatología. Entonces, hasta ahora el tema de inmunidad, solamente pues los estudios nos dicen que la inmunidad por el COVID se da durante 90 días. Por eso dentro de la vacunación, aunque las personas que hayan tenido COVID-19 se podrán vacunar, pero posterior a 90 días de haber tenido el COVID, porque no se ha podido garantizar todavía en los estudios que la inmunidad sea mayor de ese tiempo. Hay por ahí un micrófono encendido, si me colaboran para que no haya interferencia. ¿Y qué tipos de vacunas hay y cuál sería la mejor vacuna del COVID-19 sabiendo que hay tantas vacunas en este momento en el mundo? Entonces tenemos vacunas como Moderna, estas son las casas pues digamos farmacéuticas, entonces está la vacuna de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, de Astra, de Sputnik, Novavax, ¿cierto? Que son de diferentes, básicamente son casas farmacéuticas en diferentes partes pues, del mundo. Digamos que Pfizer, Moderna, Johnson son de Estados Unidos, AstraZeneca es la que desarrolló el Reino Unido y Sputnik es la que desarrolló Rusia. Pero aquí más que ver, hay diferentes vacunas, es mirar cuál es la protección o para qué son eficaces las vacunas. Y entonces ahí lo que tenemos que mirar es que las vacunas que tenemos hasta el momento, la mayoría de las vacunas, el 90% de estas vacunas nos está dando una inmunidad y nos va a ayudar a prevenir complicaciones de que si nos da el COVID no nos dé complicaciones graves o mortalidad. El 100% de las vacunas han mostrado que las personas vacunadas, si les da COVID, no fallecen, ¿cierto? Y ya, ahorita yo sé que pronto me van a preguntar, y es que hemos visto personas que han vacunado y que han fallecido a los días, ¿cierto? Pero no es por la vacuna, lo que se ha estudiado hasta el momento es que no es por la vacuna. Igual, sabemos que estas vacunas son 2 dosis, entonces, pues las que estamos en este momento colocando son 2 dosis, entonces la inmunidad se va a ir dando, no con la primera dosis yo ya estoy protegido al 100%, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero aquí lo importante es que las vacunas, lo que nos está mostrando es que el 90% de estas vacunas nos está protegiendo para que no nos dé una complicación o un COVID severo o una mortalidad. Y digamos que vacunas como la de Johnson, que ha sido, pues, digamos,
digamos, criticada es que solamente el 50% nos evita que nos vaya a dar COVID, ¿sí? Pero ese 50, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 100 personas, pues 50 me puede dar COVID, 50 no le dan COVID, pero ¿qué es lo importante? Que más del 90% de las personas que le dan no van a tener este tipo de complicación, ni grave ni mortal. Entonces, ¿cuándo me van a vacunar o qué vacunas van a llegar? Pues llegaron como al país, o si yo voy a poder escoger qué tipo de vacunas, y por qué hemos dicho o se está diciendo en este momento que para vacunar no se tiene en cuenta no se está aplicando en embarazadas ni en menores de 16 años. Entonces aquí entra plan de Doctora, una vacunación. pregunta para no dejar pasar ahí la diapositiva que sigue. He escuchado también comentarios de que esta vacuna, doctora, la AstraZeneca, ha generado de pronto temas de trombosis en algunos mayores de edad, en algunas personas mayores. Sí, en este momento hay 250 casos en el país con este tipo digamos, de efecto que está ocasionando la vacuna Astra. Pues estamos esperando el pronunciamiento que va a tener el laboratorio acerca de esto. Porque sí es un riesgo que puede tener las vacunas, ¿sí? Se ha presentado, digamos, solamente en Astra, en esta, pero lo que pues pensamos que es propio, lo que pasa es que esta vacuna lo que está haciendo es que es un virus, el virus generalmente del COVID puede ocasionar coágulos, ¿cierto? Y creemos que como se está utilizando un virus atenuado de esto, es esto lo que puede estar ocasionando como esta enfermedad de coagulación pues en las personas. Pero si uno compara, lo que pasa es que ahorita digamos que el tema es la vacunación, pero cuando uno va y mira otro tipo de medicamentos, se han presentado mucho más casos con respecto al volumen de personas que toman el medicamento o que se les ha aplicado el medicamento, en este caso de las vacunas, se han presentado mucho más casos de este tipo de enfermedades por coagulación en mujeres, por ejemplo, que utilizan anticonceptivos a nivel mundial que por la vacuna. O sea, todos los medicamentos, digamos, van a tener un tipo de efectos adversos, ¿sí? Lo que ha pasado, pues con la vacuna, esperamos que nos digan si va a seguir siendo, pues, si vamos a seguir aplicando la que pensamos que sí, se va a seguir aplicando Astra, pero qué cuidados o en qué tipo de poblaciones hay que tener más cuidado, o digamos no se les colocaría. Eso es lo que estamos esperando, pues, como con el informe de la vacuna de Astra, ¿sí? Pero en comparación, o sea, lo que sí hay que aquí rescatar es que las vacunas son seguras, la mayoría ocasiona, pues la mayoría no está ocasionando síntomas, o los síntomas que está ocasionando son los síntomas normales que uno esperaría de una vacunación, como un dolor de cabeza, como un malestar general, como un dolor en el brazo, como una sensación de cansancio. O sea, esos son los síntomas que pueden ser normales, ¿sí? Lo que digamos que esta complicación pues es un número muy mínimo a las personas que se van a vacunar o que se han vacunado hasta el momento. Entonces, pues realmente hay que esperar como el informe si va a haber alguna recomendación. No creo que las vamos a dejar de utilizar el Astra, pero sí nos va a indicar como qué personas son las que tienen mayor predisposición a que pronto les dé esta complicación desde la vacuna, que es una complicación que se espera desde los medicamentos, como les digo, y más pues en este caso que eso del COVID puede ocasionar, este virus también tiene desde su característica dar coágulos. Entonces, para que pues podamos tener como esas indicaciones y poder seguir vacunando, digamos, con más tranquilidad y poder tener en cuenta qué población no debe ir dirigida a este tipo de vacunas. Ok, Doc, muchísimas gracias. Acá nos hacen otra pregunta. Un compañero, el abuelo tiene 92 años y aún no lo han vacunado. ¿Se debe a que consume anticoagulantes? Bueno, las personas, no creo que sea por el tema de anticoagulantes, porque en este momento pues las vacunas que se están colocando, digamos la Sinovac y la Pfizer, que es la que tenemos en el momento, pues no ha presentado este tipo de complicación. Sí sería importante validar con la EPS por qué no lo han vacunado. De hecho, la semana antepasada se hizo campañas para poder pasar a la fase 2,
se hizo unas campañas importantes para que las personas que todavía mayores de 80 años, que no habían sido vacunadas, podrían acercarse a los sitios de vacunación independiente de la EPS que tuvieran. Entonces ahí sí sería importante validar con la EPS por qué no ha sido vacunado o acercarse al punto de atención de la EPS para preguntar por qué no lo han vacunado, porque no habría, pues, digamos, una indicación por el hecho de que es anticoagulado, ¿sí? Acá nos dice el compañero que le dicen que primero lo debe ver el médico, pero que ha sido imposible obtener una cita. O sea, debe tener la indicación. Bueno, ahí entonces habría que validar con el médico que, pues, digamos, la certificación para mirar, pues, qué tipo de dosis es lo que está consumiendo y qué tipo de enfermedad la que tiene, pues, que digamos que está teniendo como esta restricción, ¿cierto? Para mirar el tema de por qué no pues, no lo han vacunado. Listo, doctora. Entonces, cualquier persona, si nos damos cuenta, personas mayores de 80 años que no las hayan llamado, independientemente si las llamaron o no, se deberían de acercar a su EPS para que sean vacunados. Sí, en este momento, yo ahorita les voy a explicar las fases, pues, que está teniendo el plan de vacunación, pero digamos que la fase 1, en la que estaban los mayores de 80 años y los personal de salud y sus conexos en primera línea de atención, ya pues, digamos, deberían estar vacunadas, ¿cierto? Por eso se ha hecho unas campañas fuertes pues, de indicarle a las personas que si todavía no han sido vacunadas y tienen esta indicación, pueden acercarse, incluso como les diga, se pueden acercar a sitios donde no tengan que ser con la EPS pues la EPS que tienen asignada, sino que cualquier sitio, los municipios están haciendo igual estas campañas, Envigado, Itagüí, han promovido como las que se acerquen a los puntos de vacunación que ellos tienen. Entonces, doctora, sí es una importante. última preguntita, qué pena, me dice, la compañera nos pregunta que Sinovac de qué laboratorio es, ya que a mis padres se las colocaron el domingo y no la veo en la presentación, se la colocó Sura. Ah, bueno, no, Sinovac también es de Estados, no, aquí me faltó. Sinovac es una vacuna de Estados Unidos, es la que estamos colocando. Ya van a ver, aquí les voy a mostrar. Colombia adquirió, digamos, en este momento, las vacunas que tenemos son Pfizer, Sinovac, ¿sí? Y estamos esperando, Johnson también entra dentro de esta vacunación. Pero son las asignadas, pues, o sea, no hay problema que se las hayan colocado y en este momento, pues, digamos, desde Sura la que estamos colocando es Pfizer y Sinovac. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, el plan de vacunación a nivel nacional, pues digamos que la población proyectada son 52 millones de personas colombianas. Y digamos que 35 millones debemos, para poder adquirir ese 70% de inmunidad de rebaño, debemos de vacunar este número de personas. ¿Quiénes no se vacunan? Los menores de 16 años y las mujeres embarazadas, y no se vacunan es porque en este momento, pues aunque se están realizando estudios a nivel mundial para esta población, todavía no se tiene pues como los resultados de estos estudios que sean seguros para esta población. Entonces, por eso es que no se está colocando en esta población embarazadas y menores de 16 años. Pero el 70% esperamos que para adquirir esa inmunidad de rebaño, pues se vacune este número de personas. Colombia hizo unos acuerdos, digamos, para la adquisición de vacunas, las que se tienen proyectadas que van a llegar o que están llegando, pues en este momento es la de Pfizer, Sinovac, la de Johnson, la Moderna, la de Astra, pero en la medida pues escalonada van a ir llegando. En este momento, como les dije, se está vacunando con Pfizer y Sinovac. ¿Y qué busca pues el plan de vacunación? Digamos que lo dividieron en dos partes. Una primera fase que lo que está buscando es reducir la mortalidad por COVID, reducir esa incidencia de esos casos graves y proteger, digamos, al personal de la salud, que son, digamos, la línea de atención para las personas. Y en la segunda fase lo que busca es que se reduzca el contagio. Entonces, en la medida que vamos vacunando y que vamos llegando y tengamos ese 70% de inmunidad de rebaño, pues se va a empezar a ver una reducción en el contagio. Listo. Y el plan pues de vacunación a nivel mundial, digamos que hubo unos expertos que dieron como unas indicaciones de cuál era la población que se debía priorizar. Entonces, en Colombia se determinó priorizar por 3 puntos. Uno, la edad,
otro las comorbilidades y otro el riesgo de contagio. Y ahí es donde vienen, como les dije, las dos fases que se están esperando, y dentro de la fase 1, que es la que estamos en este momento, digamos que tenemos unas 3 etapas. La etapa 1, que básicamente es lo que les decía, personas mayores de 80 años y el personal que digamos está de primera línea de atención para los pacientes con COVID-19. En la segunda etapa, entonces, se está vacunando personas entre 60 y 79 años y el resto del personal que está en la atención de personas con COVID, que digamos que no son la primera línea, pero aquí entramos, digamos, todo el resto del personal de la salud y de sus conexos. Ya en la tercera etapa, entonces, va a contemplar a las personas con condiciones de salud específicas, que es lo que hemos llamado a la población vulnerable, aquellas personas hipertensas, diabéticas, con enfermedades que bajen las defensas, personas con obesidades de segundo y de tercer grado, son las que entrarían, y otra población que son la parte del sector educativo, profesores y agentes educativos y cuidadores de poblaciones especiales. Y ya pues en la etapa, digamos, en las otras etapas, pues se van a ir priorizando. Una de las prioridades para la etapa 4 es la población privada de la libertad, y personas, pues, y el personal que cumple funciones con estas personas privadas de la libertad, personas con habitantes de la calle y el personal, pues, aeronáutico. Son como algunos cargos, o sea, ahí hay una lista inmensa, pues, de cargos que se van a priorizar y se van a ir haciendo, pues, escalonadas. Digamos que aquí se tuvo en cuenta la edad, ¿cierto? Se supone que si estas personas, pues, de entre 60 y 80 años, ya aquí seguiríamos con las de 60, pero vamos de menores de 60, pero vamos a ir priorizando de acuerdo, pues, como a la condición como de salud, o a algunas poblaciones que sabemos que por sus funciones o por, pues, su condición va a haber aglomeraciones. Listo. Otra pregunta es, ¿puedo pagar en forma particular? En este momento no hay posibilidades de que nosotros paguemos en forma particular la vacuna. El momento solo es a través de las EPS, y digamos que el plan de vacunación dividió. Entonces, si yo soy personal de la salud o de sus conexos que necesito vacunar, pues las mismas instituciones donde trabajan estas personas inscribieron a sus trabajadores. También hubo la posibilidad que los trabajadores independientes del área de la salud se inscribieran en unas plataformas del ministerio, para que una vez se tuviera esos listados, el ministerio iba a entregar a los entes territoriales, a las direcciones seccionales de salud, estos listados para que hicieran como la logística de la vacunación. Y las personas que no son de estas áreas de la salud y conexos, el resto que por su edad, son las EPS las que tienen como el listado, que se hicieron como unas validaciones con la del ministerio. Por la través, pues ellos tienen, el ministerio sacó una plataforma que es Mi Vacuna, para que ahí con este listado pues empezara a dar como la priorización, y ya una vez pues se hiciera como estas validaciones de los listados, las EPS se le entregaban a los entes territoriales, y con las EPS iban a hacer todo el tema de logística. Entonces aquí no es, es que yo por la ARL o que yo por la póliza me la voy a aplicar, no, todo se redujo a que el manejo lo iban a hacer pues el ministerio con los entes territoriales, las direcciones seccionales de salud, las diferentes EPS que tienen IPS, que son los sitios donde se coloca la vacuna, habilitados para esto. El proceso de las IPS para vacunación, créame que eso no se había visto antes, o sea, las IPS para vacunar, donde tendrían que cumplir unos requisitos pues, de habilitación para donde se colocaba. Pero con la vacuna del COVID, la vacuna del COVID-19, los sitios donde se coloca la vacuna tenían o tienen que cumplir unos requisitos especiales. Por ejemplo, los sitios tienen que tener médico por si hay alguna reacción alérgica, entonces puede hacerse, digamos, una reanimación si se presentara pues este efecto adverso. Tenían que cumplir con una serie de requisitos desde la logística, desde montar en una plataforma toda la información, porque a diario se va dando avances con el tema de vacunación. Entonces,
pues digamos, para volver como a la pregunta, no hay manera de que nosotros la adquiramos, la vamos a adquirir de manera particular en este momento. Hay una resolución en borrador, de hecho ya salió esta semana, pues para como el borrador, que es los requisitos para la adquisición e importación de vacunas contra el COVID-19. El SARS-CoV es como el nombre, digamos, del virus, ¿cierto? Lo que pasa. Y pues, para las personas que tengan derecho a esa vacuna, que las quieran adquirir de manera privada. Tiene una serie de requisitos. Si una entidad, pues digamos, una institución, una empresa, una fundación quiere adquirir estas vacunas, tendrá que cumplir unos requisitos, tendrá que seguirse a unos temas de tarifas también y una serie de requisitos, pues siempre como protegiendo que se aplique esa vacuna de manera segura, y también lo que busca es que si alguna institución quiere adquirir esa vacuna, también va a ser de manera gratuita para el personal que se la vaya a aplicar. Es como básicamente lo que nos está diciendo la resolución. Como les digo, está todavía en borrador, pero nos está dando pues una luz, digamos, para que si alguna institución quisiera adquirir estas vacunas, pues lo pueda hacer, ¿cierto? Bueno, ¿y la vacuna tiene algún costo? La vacuna no tiene ningún costo para las personas. Entonces, hace un tiempo, pues recién iba a llegar, había carteles en que estaban vendiendo vacunas, eso es mentiras. En este momento las vacunas son gratuitas y todo, como les dije, lo está manejando desde el plan de vacunación el ministerio. Y la pregunta es, ¿yo me puedo vacunar si sufro alguna alergia? ¿Qué efectos me podría dar la vacuna, el COVID-19? Y pues ya respondí esta, que era por qué no incluíamos a los menores de 16 y embarazadas. Entonces, los efectos que puede ocasionar cualquier vacuna es que una vez aplicada, de 3 a 5 días, pues puede darles dolor de cabeza, malestar general, que es dolor en articulaciones o dolor en el cuerpo, puede dar fatiga, en algunas personas pueden presentar síntomas de resfriado, puede dar fiebre. Son como los más comunes. Bueno, y el otro es en el sitio donde se coloca la vacuna, pues puede dar dolor, puede dar inflamación. Los ganglios, que digamos, los ganglios, generalmente los ganglios son unas bolitas que uno tiene al lado del brazo, en las axilas. Esos ganglios se pueden ver inflamados, entonces, y pueden doler. Eso es lo que quiere decir linfadenopatía. Y pues digamos que la indicación ahorita, la contraindicación de la vacuna, solamente es en las personas que han presentado reacciones adversas severas a una vacunación, a una vacuna, ¿sí? Cuando se van a aplicar las vacunas, previamente hay un consentimiento informado. Cuando ahorita la logística que se está haciendo de vacunación, a las personas las deben de llamar, explicarles que se les va a hacer, pues que se van a citar para vacunación, se les debe preguntar si quieren hacerse vacunar. No es obligatorio que la gente se vacune. Les explican que si se quiere vacunar, si accede, hay que firmar un consentimiento donde va a haber una serie de preguntas para analizar si se puede colocarle la vacuna. Y ahí es donde se detecta si las personas, pues se hace una pregunta si ha tenido alguna reacción alérgica severa a las vacunas. Bueno, ya les dije que en los menores de 16 años y embarazadas actualmente no conocemos datos sobre la seguridad y la eficacia, estamos esperando, pero ya hay estudios con resultados muy positivos para esta población. Otra pregunta es, si yo me coloco la vacuna, ¿eso me va a dar alguna incapacidad? O si yo me coloco la vacuna, eso sobre todo el personal de la salud y Conexos, la ARL nos va a cubrir en caso de presentar algún evento adverso. Entonces, la vacuna, colocarse la vacuna no da incapacidad, ¿cierto? La mayoría de los casos, pues si presentan algún evento, un efecto, va a ser un efecto de los leves que les acabo de comentar, y la mayoría de los casos, por eso, dentro de la vacunación hay que dejar un periodo de observación de unos 15 a 30 minutos de observación para mirar si presenta alguna reacción. Si va a presentar una persona una reacción, digamos, severa a esa vacunación, generalmente se presenta en los 30 primeros minutos de la colocación. Entonces, por eso es que dentro del protocolo que se debe tener de vacunación, estas personas se deben quedar en observación este periodo de tiempo.
Y en cuanto a la pregunta es, y esto como les dije es más aplicado al sector salud y sus conexos, es si yo presento un evento, ¿esto me lo va a cubrir la ARL? No. Esta atención de los posibles eventos y efectos secundarios contra la vacuna va a ser, pues digamos que no cumple unos requisitos para definírselo como un accidente de trabajo, y como la aplicación de esto obedece a un problema de salud pública, se debe ser atendido a través de la EPS de cada trabajador, y las EPS dentro de su protocolo deben, cuando presenta a alguien un evento adverso a la vacuna, deben hacer una notificación obligatoria al CIVIGILA, que es un ente pues del ministerio, donde se reporta pues esto. ¿Y es obligatorio vacunarme? No, no es obligatorio vacunarse. Hay un principio que es la dignidad humana y que las personas pueden negarse a realizar un procedimiento médico, entonces no es obligatorio que las personas se vacunen, pero que aquí lo importante es que si yo tengo el conocimiento de los beneficios que me da vacunarme, nos vacunemos, ¿cierto? Entonces, pero no sería obligatorio, no podemos obligar a nadie. De hecho, el procedimiento para la vacunación, las entidades llaman a la persona a decirle que se va a vacunar, deben de hacer el consentimiento. Si no aceptan, no quiere vacunarse, las EPS deben tener un listado de esas personas que no se van a vacunar y posteriormente volverlas a llamar por si se quieren vacunar, ¿cierto? Porque hay personas que, digamos, han estado renuentes y dicen, yo voy a esperar a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, debe volverse a incentivar la vacunación a esas personas que se hayan negado a vacunarse cuando se citaron. Y aquí viene la pregunta, ¿es mejor esperar a ver qué pasa? No, el beneficio de la vacuna, de vacunarse, supera el riesgo de lo que nos puede presentar si nos da COVID. Entonces, la idea es que todos nos vacunemos, porque el COVID sí que nos está mostrando, y lo que ustedes han visto ahora es que tenemos un tercer pico de COVID-19 que se está presentando mucho más grave la sintomatología de las personas, con mayor número de mortalidad, y lo otro que se ha visto es que se está presentando en población también joven y que no tiene comorbilidades. Entonces, digamos que es mucho más beneficioso vacunarse que tener COVID, ¿sí? Y la otra pregunta es, si yo me vacuno, entonces ya no voy a tener que tener las medidas, y en este caso ya no voy a tener que utilizar el tapabocas. Pues no, nosotros tenemos que seguir las medidas del tapabocas, del distanciamiento social y el lavado de manos. Algunas vacunas, las vacunas pues requieren, las que estamos en este momento requieren 2 dosis, entonces se debe esperar a que tengamos las 2 vacunas. A las vacunas, por ejemplo, en este momento de Pfizer se está colocando la inicial y la otra se debe colocar a los 21, la de Sinovac entre 21 a 28 días, y yo debo de esperar a colocarme la segunda vacuna. Una vez me coloque la segunda dosis de vacunación, se debe esperar más o menos 2 semanas para yo tener, digamos, una protección, ¿cierto? De esto. Como les dije, es una protección para que en este momento la protección que se está dando es para evitar que me dé complicaciones de COVID, ¿sí? Puede que no me dé, pero puede que si yo estoy vacunada me dé, pero en una forma leve, que es lo que hemos mostrado las vacunas. Entonces yo debo de seguir haciendo las medidas, siguiendo las medidas del tapaboca, del distanciamiento social, del lavado de mano, mientras no tenga, pues digamos, como la inmunidad completa de las vacunas, y sabiendo que en este momento pues la vacunación ha ido avanzando, no de lo que se estaba esperando que fuera con la agilidad, pero ha ido avanzando y no toda la población está vacunada, entonces no hemos adquirido esa inmunidad de rebaño. Como empresa, yo debo de saber qué trabajadores tengo vacunados, y al hacer la vacunación, entonces digamos que ya no voy a cumplir lo que me está diciendo ahorita. Antes era la resolución 66, ahora es la resolución 223, que es la que nos da como todas las indicaciones de los protocolos de bioseguridad. Entonces, sí es importante que yo como empresa conozca cuáles son mis trabajadores que se van a vacunar, que llegue como el listado de quienes se vacunan. Más porque no es la empresa la que está vacunando, pero más es por un tema,
y sobre todo para la población vulnerable, yo debo de conocer si esas personas que yo tengo al interior, hipertensas, diabéticas, con alguna enfermedad inmunosupresiva, o sea, su población vulnerable, si se van a vacunar, pues digamos, eso nos da parte por tranquilidad de que estas personas ya están vacunadas, siempre y cuando pues reforzando, como les dije, las medidas de bioseguridad, pero si estas personas que se van, sobre todo la población vulnerable, no se va a vacunar, yo no puedo bajar la guardia como persona ni como empresa, puedo bajar la guardia para dejar de seguir siguiendo todos los protocolos pues, de bioseguridad. Y a pesar de que se esté haciendo todo el proceso de vacunación, eso no anula las medidas generales de bioseguridad. Digamos que la resolución 223 dio un poquito más de laxitud en cuanto a las medidas, pero no las quitó. Entonces nos está dando claridades frente a unas medidas que ya teníamos antes, y digamos que han demostrado que no son tan efectivas, pero hay unas que sí. Entonces sigue siendo el tema del lavado de manos, Vale, tenemos que seguir haciendo el tema de distanciamiento, de evitar aglomeraciones, de estar en sitios que sean áreas ventiladas, de seguir utilizando el tapabocas. Entonces no quiere decir que porque ya iniciamos un proceso de vacunación, yo debo de dejar las medidas. Y esto es algo de responsabilidad, no es porque la empresa me obliga a que lo tengo que hacer, eso es una responsabilidad de cada uno, ¿cierto? No es que aquí en mi empresa me siguen las medidas y yo me voy para mi casa y en mi casa no sigo las medidas o en la calle no sigo las medidas. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si no les quería mostrar dos Sí, doctora, acá cositas tenemos otra importantes. preguntita. Nos dice Paola que algunas personas que se han vacunado les asignan cita para la segunda vacuna al mes, pero otras a los 3 meses, que si hay alguna diferencia en el tiempo en que están asignando las citas para esas Eso vacunas. depende del tipo de vacuna que tenga, ¿sí? Como les digo, hay vacunas que dan laxitud, hay unas, por ejemplo, Pfizer, perdón, se debe aplicar más o menos entre 21 y 28 días. Hay otras vacunas que le dan a uno más gabela, Sinovac le puede dar a uno gabela hasta los 3 meses, eso depende como del tipo de vacuna que le hayan colocado. Lo que sí están haciendo las instituciones es que les dan la indicación y les dicen, incluso, debe de venir a aplicársela tal día, ¿cierto? Y las vamos a llamar, o debe acercarse a este día para que le coloque la vacuna. Eso es importante que lo sepan, para cuando vayan, entonces ustedes puedan preguntar, venga, la que me están colocando es la vacuna, pues generalmente estamos colocando la de 2, pero estamos esperando si llega la de colocar una. Entonces, esta es la vacuna de 2 dosis, ¿cuándo tengo que colocarme la siguiente vacuna? ¿Cuándo debo venir con cita? ¿O debo acercarme acá y me la colocan? Esas cosas es importante que sepan, porque sí debemos de, digamos, garantizar de que nos coloquemos la segunda dosis, porque digamos que nos colocamos la primera y tenemos la mitad del camino recorrido, ¿sí? Necesitamos es llegar a hacer ese 100% para llegar a esa protección. Una vez nos apliquemos a las 2 semanas, poder empezar a tener esa protección. Ok, doctora, a las personas que les dio COVID, ¿al cuánto tiempo se deberían vacunar? Ahorita hablamos de una inmunidad de 90 días, fue que nos estaba hablando. Sí, en este momento, digamos, hay muchos estudios. Hay estudios en los que nos han dicho que las personas que les da COVID tienen inmunidad hasta de 8 meses, pero no con todas tenemos como esa garantía de que vamos a tener 8 meses. Entonces, la indicación es en este momento, es después de 90 días de haber tenido COVID-19, se puede aplicar. Y la indicación es que los aplican una sola dosis de vacuna, ¿cierto? Porque digamos que yo ya tengo como el pedacito de inmunidad que me dio el COVID, ¿cierto? Entonces la recomendación es después de 90 días y me están colocando una dosis. Ok, doctora, gracias. Entonces les quería mostrar, igual no sé si les van a pasar como la presentación, pero pueden acceder aquí al micrositio de Sura. El micrositio de Sura, donde hablan de vacunación, tienen mucha información en general. Pues aquí nos está diciendo pues que debemos actualizar los datos, las personas que tienen PS Sura, donde pues cuáles son como los canales para digamos, actualizarlos.
Aquí nos muestran en qué consiste el consentimiento informado, por si quieren saber antes de vacunarse qué es lo que me van a preguntar. Y hay una serie de documentación importante de preguntas frecuentes sobre vacunas, de cuáles son los beneficios, de cuáles son los mitos sobre la vacunación, esto que estamos hablando, videos. Les recomiendo el video de la doctora Carolina, es un video un poquito largo, es una sección de 1 hora y media, pero nos habla con una claridad, ella es infectóloga, nos da unas claridades importantes de la vacunación. Aquí no hay que ingresar con clave, cualquier persona puede ingresar, entonces ustedes se lo pueden compartir a sus familiares para que ingresen y miren, y nos están explicando también en qué consisten las diferentes fases de la vacunación. Entonces, como les digo, no necesitan claves. También para las empresas y para las personas hay publicidad importante cerca pues como de la vacuna. Entonces, la idea es que todos le digamos sí a la vacunación, que estemos informados con respecto. Ahorita hay mucha información, muchísima información que dan las noticias, las redes sociales, pero sí nosotros aquí como la responsabilidad es de tener información veraz, ¿sí? De fuentes importantes, y por eso rescato pues que GIGA, el grupo GIGA haya hecho este espacio para ustedes para aclarar, porque entre tengamos la información clara con respecto a tantas dudas que nos ha dado la vacunación. Bueno, me faltó un mito colocarles ahí, es que pues, si me ponen la vacuna me van a colocar un chip. Créame que esto no es un chip, es una vacuna común y corriente, y el chip que nosotros llevamos, para que se den cuenta de qué hacemos, es el celular. Entonces, pues, porque ahí está toda la información de nosotros. Entonces, más que un chip de ponérselo a una vacuna, créame que si nos van a seguir, ya nos siguen con el celular, ¿cierto? No sé si a ustedes les han pasado que ustedes ingresan a una publicidad y yo empiezo a ver casas y de ahí en adelante me sigue llegando publicidad de casas. Pues eso es mercadeo. Entonces, a nosotros nos hacen seguimiento por las redes sociales, por lo que nosotros estamos visitando. Entonces, no es la vacuna la que nos va a colocar el chip realmente. Y finalmente, yo les quería mostrar. Doctora, un compañero nos quiere hacer una pregunta, Armando. Sí. Buenos días. Doctora, ahora que usted habla del tema de las redes sociales, algo que ha generado pues como mucho cuestionamiento y que para otros puede ser jocoso, esos videos en los que muestran que a las personas, o sea, simulan que le están aplicando una vacuna, pero les aplican es aire. ¿Qué recomendaciones nosotros, porque obviamente pues no todos pertenecemos a Sura, podemos tener sobre todo con nuestros adultos mayores, nuestros familiares, a la hora de hacer pues como la vacunación? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Con este tema, pues las EPS que yo conozco han tratado, y aquí en Antioquia, han tratado de que cuando vayan a la vacunación, darles como la información y explicarles qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad con 2 familiares, no de Sura, de otras EPS, y se ha podido, y no han tenido problema de que me tomen la foto, de que me expliquen, de que me digan, venga, pregunten, ¿cuál me van a colocar? ¿Sí? De hacerle la pregunta, listo, y de ver que se la coloquen, pues no hay problema, que se la coloquen. Y si ustedes tienen alguna duda, pues pregunten, venga, se la colocaron como es, venga, ¿cuándo es la segunda dosis? O sea, no tengamos miedo de preguntar. Yo creo que las EPS se están haciendo ahorita, o las IPS que están vacunando, quieren que esto también sea de manera transparente. Lamentablemente, pues digamos, estamos en el país, hecho la ley, hecho la trampa, ha pasado, ¿cierto? Pero pregunté, o sea, si tenemos la duda, para eso preguntémosela a la persona. Si tenemos que, no quedamos como tranquilos, hay, las IPS tienen, digamos, área de atención al usuario. Entonces podemos tener la tranquilidad de preguntar y de tomar las fotos. Yo en serio he estado pues como en el espacio con familiares y no han tenido problema. Moscame, vea, tómele la foto al frasquito, vea, le vamos a colocar esto, y debe hacer las preguntas. ¿Cuándo me debo colocar la otra dosis? ¿Qué efecto le puede dar? ¿Puedo tomar algo para esos efectos, cierto? Tomar un acetaminofén, ¿qué me debo de cuidar? Entonces no tengan miedo como a preguntar y acompañar pues a los adultos que digamos que son como la población que en este momento estamos vacunando y que necesita que esté alguien ahí que tenga como esas claridades frente a la vacunación.
Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, por acá nos hacen otra pregunta, que si al abuelo de un compañero le aplicaron la primera dosis en una ciudad y actualmente hizo cambio de ciudad, ¿se le puede aplicar la segunda dosis en la ciudad donde está actualmente? Pues debería no haber problema. Lo que sí debe es a la EPS llamar o acercarse a los puntos de vacunación, dando esas claridades de que hubo un cambio de ciudad antes, o sea, tratarlo de hacer antecitos de que llegue como al tiempo de la segunda dosis, pero no debería haber problema, pues porque igual el plan de vacunación y si quieren ellos verificar, para eso es la plataforma del ministerio, todos los días las IPS tienen que ir registrando la persona, qué vacuna, qué lote le colocaron, ¿cierto? Entonces, podría hacerse pues en otras ciudades, pero sí debería acercarse pues como a preguntar, porque digamos que algunas manejan como la logística de la cita, otros están dejando que vayan a colocársela, pero no debería haber ningún inconveniente. Lo que sí es que, y lo otro es que en la IPS donde se acerque, pues como muestran el carnet, que le vayan a colocar pues de la misma casa farmacéutica que fue la primera. Ok, muchas gracias. Entonces les voy a mostrar, bueno, antes de mostrarle el video, es importante que conozcan lo de vacunación, pero lo que quiero que les quede como más interiorizado es que el COVID no se ha ido. Yo estuve en una capacitación con ustedes, les dije, el COVID vino para quedarse, simplemente que tenemos que seguir con el esfuerzo. La gente ha bajado las medidas, no sé si ustedes el día de ayer en redes sociales o en las noticias se dieron cuenta, los hospitales de Antioquia se declararon en emergencia sanitaria, no están atendiendo a las personas. Hay entidades que en sus comunicados nos dicen que han hecho expansión más de espacios para atender más pacientes, que han pasado su personal de consulta externa para atención de urgencias. Hay hospitales que solamente no están atendiendo urgencias prioritarias. Hay instituciones que no están atendiendo, no tienen en este momento cómo atender a un paciente. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Diana Ortiz, ¿cómo ve la situación? Yo la veo un poco más crítica que en anteriores ocasiones, hoy, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si no hacemos el trabajo, si no nos seguimos cuidando, pues podemos salir de estas. Entonces, sigamos con las medidas, evitemos salir a hacer. ¿Qué necesidad tenemos ir de una fiesta o qué necesidad tenemos ir todo el núcleo familiar a ir a comprar a un supermercado las cosas, ¿cierto? No, vaya un miembro de la familia, sigamos las medidas que en este momento están del pico y cédula, del toque de queda. Creemos que el día de hoy debe haber otras medidas diferentes, que se va a ver un pronunciamiento, dada, como le dije, los pronunciamientos que han tenido las diferentes instituciones de salud, de que hoy no hay capacidad en ninguna institución de Antioquia para seguir atendiendo este tema de emergencias. Entonces, si no toman medidas desde la gobernación o desde el gobierno, otro tipo de medidas con Antioquia, en serio que el panorama no es muy alentador, no que, como les digo, no hay que perder la esperanza, pero sí depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces les quiero dejar mostrar este video que el día de ayer Sura lo empezó a promocionar. Hemos recorrido un camino muy largo, pero debemos esforzarnos un poco más para alcanzar lo que tanto anhelamos, compartir con las personas que queremos. No debemos bajar la guardia. Este es el momento de ser más fuertes y seguir cuidándonos para que todos los esfuerzos valgan la pena. Ya hemos demostrado que juntos somos capaces de lograr cosas increíbles para proteger la vida. También hemos aprendido que dar amor es usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y lavarnos las manos. Por ti, por mí, por nuestros familiares, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, por todos, digamos sí a seguirnos cuidando. Digamos sí a la vacuna. Bueno, no sé si teníamos alguna otra inquietud. Sí, doctora, acá acá dos preguntitas, los compañeros nos dicen, si una persona mayor de 70 años ya le dio COVID, ¿si aplicaría las 2 dosis o solamente una? En este momento solo se está aplicando una vacuna después de 90 días de haber presentado COVID. Listo. ¿Y cuánto tiempo duraría la inmunidad de la vacuna? No, hasta el momento pues no se tiene como esto de decir cuánto va a ser la inmunidad. De hecho, estamos esperando,
eso es lo que se visualiza en la vacunación, es que vamos a tener que seguir vacunando, ¿no es cierto? Porque esto es un virus como el de la gripa. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, la influenza se aplica cada año, las cepas que van cambiando. Bueno, ese es otro tema pues importante, que hemos tenido variaciones del virus. ¿Y qué es una variante del virus? Es como si yo... hoy las variantes que han habido, la de Brasil, la de Inglaterra, que es lo que hemos escuchado. Entonces, es como si el virus hoy en Brasil se viste de verde y en Inglaterra se vistió de azul. Sigue siendo el mismo virus, cambia su vestimenta, ¿cierto? Pero de base sigue siendo el mismo virus. Entonces, en lo que se ha estudiado es que las vacunas siguen siendo para el virus, ¿sí? Simplemente que se va presentando como algunas variantes. Entonces hoy en Brasil me siento de verde, me siento más alegre y ataco a lo que sea. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la variante de Brasil pues es un poco más severa, está dando efectos más graves, una mortalidad y en personas jóvenes, ¿cierto? Que entonces la Inglaterra era mucho más rápido, que se podía replicar e infectar, ¿cierto? Pero un poco en personas con menos severa. Entonces, esas son las variantes que ha tenido el virus, pero no quiere decir que no nos sirva la vacuna. El virus sigue siendo el mismo en su esencia, ¿cierto? Pero puede haber variantes, entonces posiblemente... pues todavía en el COVID todo ha sido aunque ya teníamos una base de los virus, digamos, ha tenido varias cosas nuevas y no sabemos si va a haber vacunación como cada año o cada cierto tiempo, entonces todavía no se sabe de si vamos a tener que seguirnos vacunando por si se presenta pues más variaciones. Hasta el momento la que tenemos nos sirve, como les dije, a pesar de que tengamos diferentes variantes. Que se ha presentado del virus, pero el virus no ha cambiado, sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, COVID-19, ¿cierto? Entonces, por eso es que las vacunas nos sirven. Listo, doctora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No, doctora, yo creo que el tema quedó súper claro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Doc, acá, Grupo Giga. Usted siempre está con nosotros de la mano con todo este tema de COVID. La invitaremos a una próxima charla. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y es momento de seguir sumando como los esfuerzos de no bajar la guardia. Eso es como el mensaje que quiero que les quede a ustedes grabado para ustedes y para sus familias. Listo, doctora. Muchísimas gracias a todos. Feliz día y no se les olvide diligenciar la encuesta. Que estén muy bien. Hasta luego.